Ahora sí, el transporte de mercancías. Yo quiero hacer una aclaración con respecto a este tema en cuanto a los costos, ¿no es cierto? Son todos valores de referencia y que no ofrecen, vamos a decir, valores que tengan que ver con un valor exacto, vamos a decir. Son todos como valores de referencia para ver las diferencias en lo que es el transporte, vamos a decir, de carga. El camión urbano semi-rebord, que es un transporte personalizado de carga, es un servicio caro con respecto al ferrocarril. Eh, digamos que 50 camiones de carga es un tren. Siempre la tonelada en camión va a ser mucho más cara que la tonelada en ferrocarril. Ahí hay algunos valores de referencia, como para tener idea. Ofrecen problemas, como ser la deficiencia de las unidades, eh, riesgos de accidentes, motores ruidosos y contaminantes, ausencia de controles, red de tránsito pesado atravesando la ciudad, carga y descarga en la vía pública, desorganización del sistema de cargas en la ciudad y estacionamiento en la vía pública. Como beneficios, servicio puerta a puerta, personalizado de cargas, horarios según necesidades del cliente y circulación en trinchera, bueno, con todas las intervenciones que se han hecho en Puerto Madero, ¿no es cierto?, con el Paseo del Bajo. Después tenemos el tren de carga, que su rol es el transporte de materias primas a escala metropolitana y regional. Los costos es el más económico, en media y larga distancia. Un tren de carga equivale a 50 camiones. Como problemas, necesita, bueno, imprescindible conexión con el sistema portuario, es bueno, circulación del ramal de Puerto Madero sin alternativas, eh, necesita un complemento del camión al inicio y al final de los viajes, y representa actualmente el 14,7% del transporte actual, cuando en los años 70 era el 50%, ¿no? Como beneficios, es una red compartida con el ferrocarril de pasajeros, ofrece una vasta red de líneas y de estaciones, una alta capacidad de transporte con mínimos movimientos, mínimo nivel de contaminación y rapidez en los viajes, organización horaria y menos accidentes que el transporte en el camión. Allí vemos, por ejemplo, el tren de carga que circula, vamos a decir, por Puerto Madero, y que se ha puesto en valor recientemente. Las vías básicamente que parten de Retiro. Después tenemos dentro también del transporte aéreo de mercancías el avión, que es un transporte de carga rápido para más de 500 kilómetros y viajes intercontinentales. Es un transporte muy costoso y ofrece problemas, por ejemplo, que tienen que ver con la interferencia ambiental, con numerosos días con inconvenientes operativos, muchas veces con estaciones terrestres que no tienen nivel internacional y no del todo buena gestión. Como beneficios, es un medio insustituible para cargas perecederas. Y ahora lo vemos justamente con todo el traslado que se está haciendo actualmente con las vacunas, ¿no es cierto?, para hacer frente a la pandemia. El aeropuerto Jorge Newbery constituye una terminal de grandes recorridos y un centro importante de cabotaje. El aeropuerto de Ezeiza, como ya comentamos, tiene buena conexión con el centro y subcentros metropolitanos y ofrece mayores costos pero menores tiempos de viaje. Con respecto al transporte fluvial de cargas, también los valores que vamos a ver acá son de referencia. Tiene como finalidad el movimiento de grandes volúmenes de carga a granel y en contenedores, a través de rutas oceánicas y de cabotaje. Tiene bajos costos con respecto a otros sistemas. Por ejemplo, el transporte de un flete marítimo de un contenedor de 20 pies desde Málaga a España a Buenos Aires, el valor es de 164.837,25 pesos, o sea que son 1.739 euros y tarda 7 días.
Obviamente que su elección tiene que ver, cada uno de estos medios va a tener que ver justamente con el tipo, obviamente, de carga que se quiera transportar. Problemas: infraestructura ferroviaria en desuso, a veces subutilizada, Puerto Nuevo como centro de, digamos, de la ciudad, congestión en horas pico, en las autopistas, en el acceso norte, General Paz, Avenida Lugones, Avenida Cantilo. Bueno, áreas importantes ocupadas con contenedores vacíos. eh, Como beneficios, bueno, La Plata es una excelente posibilidad para completar el sistema. La hidrovía también es una distribución importante continental para contenedores. Buenos Aires, perdón, es un centro de distribución continental de la hidrovía para contenedores. Y Puerto Nuevo, Dock Sud, con operatividad modernizada. Otro tema importante dentro del transporte es su relación con la estructura urbana. La estructura urbana quedaría definida entonces por la distribución espacial de la población, los usos del suelo predominantes y su interrelación a través del sistema vial, es decir, que el transporte tiene como un protagonismo importantísimo, justamente porque a través de ella se hace esta interrelación, y formando parte estructural, por decir así, de la estructura urbana. Justamente el origen y destino de los viajes, tanto de las personas como de los bienes, es como el motivo, vamos a decir, o el disparador de estas relaciones, ¿no es cierto?, entre las actividades. Y aquí vamos a hacer algunas definiciones, que básicamente para tener que ver con con la presente temática. Flujos de transporte se refieren a diferentes calidades modales e intensidades de uso que están relacionadas con la frecuencia de los medios de transporte. Las redes de transporte se clasifican de acuerdo a intensidad de uso, puede ser alta, medio o baja densidad, y es un concepto que permite verificar cómo los canales están sometidos, ¿no es cierto? Un canal puede tener una misma condición física, pero puede tener una intensidad de flujo distinta. Y la capacidad del transporte también se mide a través de los movimientos por unidad de tiempo. Estos espacios, vamos a decir, adaptados al transporte, definen redes y además distintas jerarquías que obedecen, por ejemplo, a las autopistas, a avenidas, a calles, a ciclovías, a calles peatonales, a canales de navegación, etc. Podríamos decir entonces, y ya hablando un poco de algunas definiciones, definir el transporte como la acción de trasladar una persona o una cosa de un lugar al otro. El tránsito, en cambio, es la acción de desplazarse de un lugar a otro. El transporte es el traslado, y el tránsito es el desplazamiento. Esto implica también el uso de la vía pública y que es sinónimo de circulación. Después, también podemos decir algunas otras definiciones, que el tránsito está como vinculado básicamente con el concepto de flujos de vehículos, ¿no?, en una calle, en una vía, en una autopista. El transporte también es un conjunto de procesos, básicamente, que tienen como finalidad el desplazamiento y la comunicación. Dentro de ese sistema que involucra al transporte, intervienen varios elementos, como ser la infraestructura, que es la parte física, que estaría, vamos a decir, representada por las vías y las carreteras, el vehículo o móvil, que es el instrumento a partir del cual se ejecuta el traslado, el operador, que es la persona encargada de la conducción del vehículo, y las normas o leyes, que son aquellas que regulan y normalizan y norman, vamos a decir, la operación. Otros conceptos importantes tienen que ver justamente con la movilidad urbana. La movilidad urbana es el conjunto de desplazamientos, tanto de las personas como de las mercancías, que se producen en una ciudad.
La accesibilidad también es un concepto básico en la planificación territorial y locacional, y el mismo está estrechamente ligado con la distancia, es decir, la distancia que deben recorrer las personas para trasladarse de un lugar a otro y acceder a sus diferentes actividades o motivos. Entran dentro de la accesibilidad los conceptos entonces de cercanía y de proximidad de las personas al lugar al donde se dirigen. Bueno, ya habíamos básicamente definido medios de transporte que se refieren a los vehículos a partir de los cuales se realizan los traslados, y los modos de transporte obedecen justamente a la modalidad del transporte, y que tienen que ver con distintas categorías, como ser el transporte terrestre, fluvial, marítimo o aéreo. Bueno. Otro concepto importante es la red vial, que es básicamente la que sintetiza el dar respuestas a las funciones urbanas. Las piezas de la red vial deben estar diseñadas y bien asignadas. A partir de estos conceptos también podemos llegar a la definición de la red vial jerárquica, que es un ordenamiento de las vías según los flujos de tránsito. Depende de las características de las vías, de su demanda y su priorización. El transporte vehicular, entonces, básicamente, como decíamos recién, en la definición de tránsito, está definido por el flujo de vehículos en una vía, calle o autopista. Fenómenos relacionados con esta jerarquización vial pueden ser, por ejemplo, la congestión vehicular, el cruce de avenidas, el uso de los semáforos, los accidentes de tránsito. Dentro de esta jerarquización vial, según la función de tránsito, el ex Código de Planeamiento Urbano, actual Código Urbanístico, estipula su función en una clasificación que obedece a distintas definiciones, ¿no? La red vial primaria, que son las autopistas y las avenidas de tránsito rápido, tienen como función prolongar en la ciudad los accesos de vinculación a la región metropolitana y al país. Tienen función de distribuir el tránsito regional a la red secundaria y permiten el ingreso y egreso a los distritos centrales. La red vial secundaria son avenidas de mano única o doble mano, con giro a la izquierda o no, y con calles o pares de distribución. Básicamente tienen como función ser colectoras y distribuidoras que conectan centros generadores de tránsito entre sí con la red primaria, absorben el máximo caudal de transporte público automotor e interconectan distintas áreas. La red vial terciaria son calles de acceso a servicio local, pasajes, calles peatonales o calles que no integran las redes primarias, y su función es servir al tránsito local. Aquí vemos justamente algunos mapas que nos permiten representar esas arterias que constituyen la red primaria, la red secundaria y la red terciaria. Si nosotros, digamos, tipificamos las vías urbanas, pero ahora desde la función de tránsito y acceso, podemos definir a la vía troncal como aquella que canaliza los movimientos de larga distancia, metropolitanos e interurbanos, que integran una red metropolitana e interurbana, y que conecta y distribuye viajes que acceden a la ciudad o egresan de ella. Tienen como función esta misma función de control de acceso total o restringido, y corresponden la vía troncal a la red primaria, autopistas y avenidas rápidas. La vía distribuidora, en este caso, canaliza movimientos de larga distancia internos, brindan conexión a centros que no están enlazados con la red primaria, distribuyen el tránsito urbano e interurbano hacia las vías distribuidoras secundarias. Tienen como función de tránsito, obviamente, control de acceso, y dentro de lo que sería
los códigos, se define como vía distribuidora principal o red secundaria, que son avenidas, o vía distribuidora secundaria, vía distribuidora principal, que podría ser la red secundaria avenidas, o vía distribuidora secundaria, red secundaria calles de distribución. Otras categorías, la vía local o de acceso, que canaliza movimientos internos dentro de una distancia intermedia. Tiene como función una función mixta de tránsito y acceso y una control de acceso parcial. Es una vía local o acceso, tendrá un equivalente en los códigos a la red terciaria. Las ciclovías son calles o sendas destinadas exclusivamente a las bicicletas, la circulación de personas en bicicleta, y las vías peatonales, un uso exclusivo de carácter permanente o transitorio para la circulación de personas a pie. Permiten el desarrollo de actividades peatonales también sirven como una circulación excepcional de vehículos de emergencia. Podríamos decir entonces, sintetizando como efectos esperados de la jerarquización en la Ley 2930, de aprobación del Plan Urbano Ambiental para la Ciudad de Buenos Aires, establece una jerarquía para la red vial según criterios físicos y funcionales, y sugiere desarrollar un programa de tránsito y transporte. Podríamos decir entonces que sus efectos contribuirían a la revalorización de las funciones ecológicas, sociales y de acceso, el aumento de la eficiencia, la reducción de las emisiones contaminantes, la reducción de conflictos, mejoras en la seguridad, reducción de costos y prioridad del transporte masivo. Como diagnóstico total del sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana o región metropolitana, podríamos decir, como fortalezas que hay actores aptos que pueden ofrecer transporte, una cobertura completa del territorio con precios accesibles, opciones de itinerarios y avenidas jerarquizadas, una red ferroviaria extensa, existencia de líneas subterráneas y un extenso desarrollo de las costas. Como debilidades, codificaciones dispersas, falta de regulación y control, superposición de jurisdicciones, elevadísima tasa de accidentes, llegada al centro del automóvil particular, ahora menos justamente con estas áreas peatonales del microcentro, falta de suficientes avenidas norte y sur, competencia entre medios, pérdida de carriles de circulación por estacionamiento, ocupación de la calzada con operaciones de carga y descarga de camiones en cualquier horario y lugar, ómnibus estacionados en segunda fila, sobre todo a la salida de los colegios, y concentración de transbordos en Constitución y Retiro, y concentración portuaria en el área de Puerto Madryn. En cuanto a lo que es cargas, los relacionados con los ferrocarriles de carga y transportes fluviales, pocos utilizados para el movimiento de contenedores, una red de tránsito perjudicial para muchos barrios porteños, áreas costeras entre el Aeroparque y Retiro con contenedores vacíos, caravana de taxis desocupados, destrucción de vereda y arbolado, hábitos peligrosos de circulación de colectivos y camiones, y principales problemas sin solución: el ferrocarril y su competencia con el colectivo, falta de centros de transferencia multimodales, disuasión del automóvil, la red de tránsito pesado, la relación puerto-ciudad, el tránsito en el eje norte-sur se canaliza a través de la General Paz y el Riachuelo, sistema vial y red ferroviaria carente de anillos y con cruces a nivel, líneas de subterráneo que no configuran una red. Esta última parte que vamos a desarrollar tiene que ver justamente con los estudios de caso para la Ciudad de Buenos Aires y con y el área metropolitana de Buenos Aires. Básicamente vamos a hacer un paneo de algunas intervenciones, como son las relativas al Metrobús y a obras dentro de la Ciudad de Buenos Aires
correspondientes a los viaductos elevados. Y con respecto a proyectos urbanos de transporte fuera de nuestro país, vamos a presentar el proyecto urbano de transporte Bilbao Ría 2000, el sistema de transporte urbano de colectivo de Curitiba. Esto va a ser un paneo rápido. No nos vamos a detener demasiado, ustedes ya van a disponer de la grabación para poder repasar conceptos, pero básicamente esto es un paneo para tener una referencia de qué obras relacionadas con el transporte se ha hecho en la ciudad y en el área metropolitana de Buenos Aires. En una primera presentación vamos a comentar la implementación de carriles exclusivos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el área metropolitana. Esos carriles exclusivos básicamente se concreta en el llamado Metrobús, que es un sistema de transporte que combina colectivos con carriles exclusivos y que permite una forma rápida del transporte, el autotransporte público de pasajeros y bajo niveles de inversión. Está realizado bajo el ejemplo, tomando como ejemplo el sistema integrado de Curitiba o el Transmilenio de Bogotá, que también funciona con carriles exclusivos para diferentes líneas de colectivo. El Metrobús en este caso metropolitano beneficia a 1.800.000 pasajeros con una extensión de 81,3 kilómetros. La red que se implementó en Cava alcanza los 62,5 kilómetros de extensión, beneficia a 1 millón de personas, involucra 91 líneas de colectivo, entre las cuales se encuentra el Metrobús Juan B. Justo, con 12 kilómetros de extensión y une los barrios de Liniers y Palermo, el Metrobús 9 de Julio, que se realizó en el 2013, el Metrobús Sur, que tiene una extensión de 23 kilómetros y une Constitución con Puente La Noria, el Metrobús Norte sobre Cabildo, desde la General Paz hasta el viaducto Carranza, el Metrobús 25 de Mayo, que son carriles reversibles y que circulan sobre una autopista, el Metrobús Avenida San Martín, con 2 estaciones y una traza de 5,8 kilómetros, el Metrobús del Bajo, sobre las avenidas Salem y Paseo Colón. En el Gran Buenos Aires, la red de Metrobús incluye algunos de estos siguientes corredores, el Metrobús Norte en Vicente López, que comienza al cruzar la General Paz. El Metrobús, estos son los más importantes, ¿no? El Metrobús La Matanza, que beneficia a 240.000 pasajeros con una extensión de 11 kilómetros, y el Metrobús Ruta 8 en el partido de 3 de febrero. Bueno, aquí vamos a panear un poco las imágenes. Este es el Metrobús 9 de Julio, donde se observan básicamente los carriles exclusivos en ambas direcciones. Si nosotros observamos una imagen de la 9 de julio, antes que se implementara el Metrobús, estos carriles exclusivos, veremos que el espacio público, en cuanto a espacios verdes, fue bastante, vamos a decir, restringido, ¿no? Quedaron pocas áreas de espacio verde, ¿no? Fueron ocupadas justamente con estos carriles y con toda la infraestructura de mobiliario urbano que acompaña, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas imágenes del área metropolitana, con el Metrobús del Oeste, con el Metrobús de Quilmes sobre Avenida Calchaquí, el Metrobús de La Matanza, con el centro de transbordo González Catán.
y algunas, cómo se llevaron a cabo básicamente, o en qué consistieron las obras, con un nuevo centro de transbordo, una playa de regulación de charter y estacionamientos, la nueva estación Independencia y la nueva estación Independencia. Bueno. Otras obras que se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires obedece a los viaductos elevados del tren San Martín, Mitre y Belgrano Sur. Aquí vemos en el mapa, en verde el viaducto Mitre, que une las estaciones, o sea, bueno, ya lo vamos a ver, une la estación Lisandro de la Torre con la estación Núñez. Después el viaducto San Martín, que une la estación Palermo con la ladera Paternal, y el viaducto Belgrano Sur, la estación Sáenz con Constitución y que está en construcción. Bueno, aquí vemos el viaducto, San Martín, con una representación de las vías de apertura de calles y barreras eliminadas, y es un desarrollo que parte de la estación Palermo, con una traza de viaducto elevado del ferrocarril San Martín a esta estación La Paternal. Aquí vemos algunas imágenes que tienen que ver justamente con la apertura, vamos a decir, de la avenida Juan B. Justo, quitando básicamente el puente sobre la Juan B. Justo y la construcción del viaducto elevado. Después tenemos aquí las obras del viaducto Mitre, entre la estación Lisandro de la Torre y la estación Congreso. Ahí podemos ver la apertura de calles, como Ser Roosevelt, por ejemplo. Después, bueno, en realidad todas estas calles tienen una apertura, digamos, de trayecto sin pasos a nivel, básicamente, y con, vamos a decir, apertura de cruces en calles como Pampa, Sucre, Mendoza, La Saba, Blanco Encalada, Monroe, Virrey del Pino, Echeverría, José Hernández, Roosevelt, como dije, y Ugarte, con una longitud del viaducto de 3,9 kilómetros. Aquí presentamos un poco cómo se realizó el sistema constructivo, la nueva estación Belgrano C, y algunos valores que hacen a la construcción, a la obra en construcción, un trayecto recorrido de 3,9 kilómetros, 7.662 metros de vía, 1.017 dovelas, que son estas básicamente piezas constructivas que se fueron digamos, anexando y construyendo el soporte sobre el cual transita el tren y se realizó el viaducto. Por ahí hay algunas referencias. Beneficiarios actuales, 100.000 usuarios del ferrocarril, 30.000 de pasajeros de colectivos, 70.000 automovilistas y 450.000 vecinos beneficiados. Aquí vemos cómo era antes la estación Belgrano C de la línea Mitre, cómo es actualmente, y una fachada de la estación sobre Barrancas Belgrano, del centro de transferencias, ¿no? Ferrocarril colectivos. Otra obra está representada por Viaducto Belgrano Sur, que se inicia en la estación Sáenz, con la estación Sáenz elevada,
y la estación Buenos Aires, que está en construcción, y con básicamente una proyección de continuar la traza en viaducto elevado hasta Constitución. Ahí también vemos las aperturas de las calles y las estaciones elevadas. Aquí vemos esta es la estación Sáenz elevada, y la liberación, vamos a decir, de Avenida Sáenz con el centro de transbordo a nivel. Otra obra que debemos mencionar es vamos a decir, las obras llevadas a cabo denominadas Paseo del Bajo, que es básicamente la ciudad que se originó un poco haciendo historia, en que la ciudad siempre fue, vamos a decir, una ciudad puerto, y que con el correr del tiempo se fue como transformando, experimentó un fuerte crecimiento y desarrollo poblacional y desarrollo urbanístico, y en el cual quedaron ciertos sectores como integrándose distintas actividades, como pueden ser las recreativas, residencia, transporte, transporte de cargas, que empezaron como a crear problemas en la ciudad. Con esta intervención, la ciudad entonces trata de resolver el problema, y surge este proyecto de renovación, que fue una obra que costó 650 millones de dólares, se denomina Paseo del Bajo, y tiene como objetivos un poco intervenir y conectar el microcentro con el Puerto Madero, que físicamente están separados por pocas cuadras, pero en realidad desvinculados. Se logra a través de un corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Ilia y Buenos Aires-La Plata, y que permite básicamente la separación modal del transporte entre lo que sería el transporte liviano y el de carga. El de carga circula por medio de un viaducto en trinchera, que dispone de básicamente 4 carriles exclusivos para camiones y micros de larga distancia dentro de esa trinchera, semicubierta, y 8 carriles en superficie para vehículos livianos, con un desplazamiento más o menos de 100.000 vehículos por día. Y además estas obras a nivel ofrecen un incremento básicamente del espacio público de movilidad para peatones y ciclistas. Ahí vemos también algunos cortes de cómo es. Aquí vemos una imagen básicamente de su conexión con la autopista Buenos Aires-La Plata, y la conexión también de la autopista 25 de Mayo con Paseo del Bajo, ¿no? Con este proyecto de renovación. Aquí vemos otras imágenes por Puerto Madero, las trincheras semicubiertas donde circula el transporte de carga y los ómnibus de larga distancia, liberando en superficie los 8 carriles para el transporte automotor liviano. Este es el nudo de Retiro, básicamente, y la llegada y la conexión del proyecto con autopista Ilia. Dos proyectos ahora que están fuera del país, básicamente el proyecto Bilbao Ría 2000 y el sistema integrado de Curitiba.
El proyecto Bilbao Ría 2000 es un proyecto de regeneración urbana, donde el metro de Bilbao constituye la médula o la espina dorsal de todo el proyecto. Es un proyecto ideado para la ciudad de Bilbao y sus alrededores, que integra, vamos a decir, o que incluye carreteras, puentes, el puerto y una nueva línea de metro. Esta era toda una zona de Bilbao portuaria muy degradada y que a partir de la convocatoria a numerosos arquitectos referentes se logró regenerar a partir de edificios emblemáticos, por ejemplo el Guggenheim de Bilbao, y numerosas pasarelas, una de ellas realizada por Santiago Calatrava. Como decíamos entonces, el metro entró en funcionamiento a finales de 1995, comunica pueblos de la costa, la zona industrial, el centro urbano de Bilbao y sus áreas residenciales, prestando servicio a 1 millón de habitantes en la zona metropolitana de Bilbao. Consta de 11 estaciones de metro y de ellas 9 son túneles taladrados. Esto es lo que también es importante mencionar, que el metro de Bilbao constituye en su construcción, el túnel es el elemento principal del metro de Bilbao. Y las cavernas de la estación revelan su forma relacionada con justamente la ingeniería de túneles, ¿no? Ahí vamos a ver. Todo este proyecto se lleva a cabo sobre la ría Nervión. Acá algunas imágenes de este proyecto de regeneración. Ahí vemos el Guggenheim de Bilbao, vemos justamente el metro circulando en superficie, estas escaleras o pasarelas, también referencias icónicas un poco del proyecto. Aquí otra imagen de parte de la ribera. Y aquí básicamente, bueno, vemos el desarrollo del circuito del metro de Bilbao, la estación Abando, un poco la referencia, como estación referente de todo el sistema. Podemos decir de que fue convocado, ahí lo van a ver en una de los videos que van a estar disponibles, justamente cómo fue la generación de este proyecto. Aquí vemos algunas de las estaciones de acceso a la estación de Abando, básicamente representadas por los accesos a las estaciones diseñadas por Norman Foster. Todas las estaciones son accesibles mediante ascensores, escaleras mecánicas, a nivel y instalaciones a nivel de calle, para acceso a las plataformas, las estaciones. El acceso a las estaciones se realiza a través de estas estructuras de cristal que se denominan fosteritos en referencia a su creador, el arquitecto Foster, que son entradas de vidrio icónicas, ¿no? Podemos decir que algunas observaciones de este sistema, la fluida, digamos, progresión de los espacios a nivel de la calle hasta el andén, insumió un estudio de diseño muy exhaustivo en cuanto a las estaciones y sus puntos de acceso. Las formas de los túneles son el reflejo de la excavación, y esto quería mencionar que todas las obras de ingeniería relacionadas con las excavaciones fueron muy económicas, o por lo menos las más económicas disponibles. El flujo de pasajeros, el acceso a la estación es lo más directa y rápida posible, y en superficie justamente se identifica el metro a través de estos accesos y de todo el mobiliario urbano que anuncian la presencia del metro
y que invita a la gente a utilizarlo. Aquí tenemos otras imágenes. Aquí vemos cómo es el recorrido, básicamente, el tramo de recorrido del metro en lo que es este proyecto de revitalización urbana de Bilbao. Y aquí vemos básicamente cómo es ese tendido en esta zona. Son 4 estaciones, hay un sector que se encuentra soterrado, hay interconexión de metro, tranvía y autobús, y la interconexión con el tren de alta velocidad y de cercanías, metropolitano. Y aquí vemos, estas imágenes son interesantes porque vemos cómo lo que es hoy la avenida del ferrocarril era ayer justamente y que hoy está convertido en avenida en superficie, y el tren, digamos, el metro, circula soterrado. Aquí hay otra imagen, lo que era la avenida del ferrocarril antes, y lo que es ahora, circulando el tren soterrado. Otro sistema que vamos a comentar es el sistema de transporte integrado de Curitiba. Se denomina RIT de Curitiba, que es una red integrada de transporte, y es un sistema de autobuses con carriles exclusivos, que básicamente sirvió de ejemplo para el implementado aquí en Metrobús. Se implementó en la ciudad de Curitiba y fue el primer sistema integrado de transporte rápido implementado en el mundo. Esta red integrada constituye una espina dorsal de su funcionamiento, con 72 kilómetros de vías, para autobuses que recorren 5 principales ejes de la ciudad y que constituyen estas vías rápidas, cuyas estaciones son fácilmente identificables y tienen forma de tubo. Bueno, aquí vemos en la imagen inferior uno de los autobuses. Ahora vamos a comentar junto a la estación tubular. El conjunto de red abarca no solamente la ciudad de Curitiba, sino los municipios que se encuentran conurbados y que integran su área metropolitana. El sistema es utilizado por el 85% de la población de la ciudad y sirvió de modelo para otros sistemas en otros lugares de ciudades de Latinoamérica, como ser Brasil, Bogotá con el Transmilenio, en Quito su Metrobús, el Metropolitano de Lima, el Transantiago de Santiago, y otros como el Metrobús de la Ciudad de México, y que también en futuros sistemas como el de Panamá y el de Guatemala. Bueno, algunas imágenes. Básicamente, un poco haciendo historia con respecto a este sistema, podemos decir que en la década del 70 la población de Curitiba sufrió un gran incremento de población, llegó hasta los 430.000 habitantes, y se temía de que esto pudiera amenazar el carácter de la ciudad, por lo cual en el año 1964 su alcalde solicitó propuestas de planeamiento urbano, y el arquitecto Jaime Lerner, que luego fue alcalde también, presentó una propuesta realizada, o sea, para el centro de la ciudad, de reducción de tránsito, realizada con estudiantes de la Universidad de Paraná, ofreciendo un transporte público, práctico y accesible. Así,
En la década del 80 se inaugura en el 1974 y luego en la década del 80 se completa el sistema, permitiendo poder conectarse la ciudad desde cualquier punto con una única tarifa. Este plan, que se conoció, que surgió en el año 1968 como Plan General de Curitiba, proponía un nuevo diseño de calle, que es el que estamos mirando en la actual, digamos, ilustración, que se denomina sistema trinario de 3 vías y que consta de 2 vías, o sea, 2 vías exteriores donde con un sentido de circulación hacia un lado y hacia otro, donde circula el tránsito general, y una calzada central, que estaría representada aquí en líneas rojas, donde circulan de 2 carriles solamente y exclusiva para la circulación de autobuses. 5 de estos ejes tienen doble sentido en 2 carriles, 5 de estas calles presentan una disposición radial hacia el centro de la ciudad, como vemos en la ilustración inferior, ¿no? Estos ejes que tienen esta estructura están dispuestos, vamos a decir, en sentido radial, partiendo del área central hacia el área metropolitana de Curitiba. ¿Cómo está compuesto el servicio? Básicamente por, y aquí vemos la ilustración, por vehículos que están identificados por su color de acuerdo al tipo de línea. Entonces tenemos, por ejemplo, las líneas rápidas que están en color rojo, que allí están graficadas en la ilustración, que son servicios de alta capacidad, biarticulados, que emplean estas plataformas tubulares para acceder de todos estos sistemas, ¿no? Todos estos básicamente servicios, se acceden a ellos a través de estas estaciones tubulares que ahora vamos a ver. Como les decía, se recorren 5 ejes que irradian desde el centro de la ciudad: el eje norte, el eje sur, el eje este y oeste, y el Boqueirao. Es un metro, está considerado un metro de superficie debido a su velocidad, frecuencia y capacidad. Es de color rojo, como habíamos dicho, y se accede a ellos a través de estas estaciones tubulares. Después tenemos también, y son el expreso, ¿no? Se denomina servicio expreso articulado y biarticulado, con una capacidad de 170 pasajeros y de 270 pasajeros. Después tenemos las líneas rápidas, que son líneas azules y que cuentan con las mismas características del expreso, pero cuya diferencia es que es un transporte más rápido todavía y que cuenta con un menor número de paradas. También opera sobre ejes estructurales desde el centro hacia la periferia. Las líneas interbarrios son líneas de color verde, que ahí vemos también que son también biarticuladas, que unen puntos fuera del centro de la ciudad. Las líneas 1 y 2 rodean al centro, y la 3 y 6 con conexiones hacia otros barrios. Las líneas directas, que son grises, están compuestas por autobuses rápidos y que tienen un enlace más rápido entre 2 puntos de la ciudad, cubriendo largas distancias con pocas paradas. Emplean el color gris plateado y conectan también con estaciones de autobús de expresos biarticulados. Después tenemos las líneas alimentadoras, que son las de color naranja y que unen las terminales de pasajeros con los barrios de la ciudad. Las líneas circulares, que son blancas, que ahí vemos también, y dan vueltas al centro de la ciudad y son usados para ir rápidamente de un punto a otro de esta zona, o sea que circulan solamente por el centro.
Después tenemos las líneas convencionales, que son amarillas, y que constituyen una red integrada y que unen el centro de la ciudad con los barrios en forma radial. Después tenemos dos líneas más, una que es interhospitalaria, que hacen vamos a decir, la conexión entre centros hospitalarios y son especiales para el acceso de personas con movilidad reducida. Y después tenemos la línea turística, que también son llamadas jardineras, y que recorren los principales centros turísticos con grandes ventanillas panorámicas. Haciendo un repaso básicamente de la flota, podríamos decir entonces que está integrada por 2.160 autobuses de varios tipos, a los que hay que añadir 370 autobuses de la red no integrada. Estos autobuses, como habíamos dicho antes, los biarticulados de 3 secciones, tienen entre 25 y 28 metros de longitud y una capacidad de 270 pasajeros. Los autobuses articulados de 2 secciones son para 160 pasajeros. Los autobuses convencionales tienen capacidad para 80 pasajeros. Los microbuses, que son los blancos, por ejemplo, o aquellos que se manejan en el centro de la ciudad, para 40 personas. Después tenemos los vehículos, como decíamos recién, de acceso único para personas con movilidad reducida y que hacen trayectos interhospitalarios, y los autobuses turísticos denominados jardineras con grandes ventanillas. Bueno, esto es un poco la síntesis de estos sistemas. Aquí vamos a apañar algunas otras imágenes. Aquí vemos básicamente los autobuses blancos o grises y el acceso de las personas. Ahí vemos en el inferior estas líneas interhospitalarias, y todos básicamente tienen este acceso para silla de ruedas. Estas estaciones tubulares lo que hacen es canalizar básicamente el flujo de usuarios. Una vez que se accede a la estación, se saca el boleto, y luego se accede a través de una plataforma, y esa misma plataforma de la estación tubular está a la misma altura del acceso al autobús. Y esto básicamente economiza los tiempos de transporte y los tiempos de acceso, facilita básicamente el acceso de las personas al autobús, y básicamente permite economizar tiempo, tanto en el acceso, vamos a decir, al boleto, como el acceso a la unidad. Es otro concepto importante, vamos a decir, de este sistema, es que tiene una tarifa única y es un sistema integrado. Tiene un concepto de red, y tiene justamente estas estaciones tubulares, que son un poco la referencia del sistema. Bueno, ya terminando, concluyendo la exposición, aquí encontramos una síntesis de los conceptos que se volcaron en la exposición, y podemos, lo comento rápidamente. Hemos visto la función del transporte en la ciudad, sus incidencias, tanto en la calidad de vida, en la cuestión ambiental y en la significación urbana. Hemos visto la clasificación de los modos de transporte por su naturaleza, objetivo, modalidad y capacidad. Hemos visto el transporte terrestre de personas en vehículos no guiados y guiados, los transportes terrestres de mercancías, también en vehículos guiados y no guiados, el rol del transporte, sus costos y beneficios para el transporte de personas y mercancías, el protagonismo, vamos a decir, del transporte en la estructura urbana, la jerarquización vial, el diagnóstico del sistema, sus estudios de caso,
obras para la ciudad de Buenos Aires, y los estudios de caso de Curitiba y el metro de Bilbao, y las fuentes consultadas. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda pueden consultarme. Este material va a estar disponible en la va a estar disponible en para que ustedes puedan consultar los contenidos a través de la grabación, y va a estar acompañado también por 2 videos y 2 documentos también para ampliar los temas. Bueno, muchas gracias.